Hoy vamos a ver cómo crear nuestra primera base de datos. Para crear nuestra primera base de datos necesitamos el programa Microsoft Access. En mi caso tengo Access con versión 2016. Le damos clic en esa opción y lo primero que debemos hacer es dar clic en la opción que dice base de datos del escritorio en blanco. ¿Por qué? Porque vamos a crear nuestra primera base de datos. Le doy clic y aquí nos pide que le ingresemos el nombre de la base de datos. En mi caso se va a llamar catálogo. Catálogo, mi primera base de datos. Y le damos clic en crear. Una vez que está creado el catálogo, lo primero que debemos de hacer es crear una base de datos. Una tabla, perdón. Ya directamente el Access, como ya no tiene ninguna tabla, nos manda a dar un pequeño detalle. Lo que hacemos es cerrar esta tabla y vamos desde cero. Vamos a darle la opción que dice crear. Y le damos diseño de tabla. Clic en diseño de tabla. Y ahora sí, nosotros tenemos que ir creando de acuerdo a lo que nos vimos en la diapositiva anterior. Si ustedes recuerdan, voy a cerrar esta parte. Tenemos aquí ID catálogo. Lo vamos a ir creando. ID catálogo. De tipo autonumérico. Entonces ustedes seleccionan y escogemos la opción autonumeración. El segundo campo es palabra. Y seleccionamos texto corto. Mi tercera opción, descripción. Y el campo sería texto largo. Luego tenemos el campo fecha y escogemos el tipo fecha hora. Ponemos foto o imagen, como ustedes quieran colocarle, y ese es de tipo objeto OLE. Y por último, vínculo, y el tipo de datos se va a llamar hipervínculo. Entonces ya tenemos nuestra base, nuestra primera tabla, y le damos clic en cerrar. Nos va a decir que necesitamos darle un nombre a esta tabla. Esta tabla le vamos a llamar a sí mismo catálogo. Catálogo. Entonces, nos dice que tenemos que colocar una clave principal. Al darle sí, automáticamente le va a dar que ID catálogo, que tiene el campo autonumeración, sea el campo principal. Veamos si es verdad. Una vez que ya está creada, nosotros podemos entrar al diseño de esta tabla y podemos modificar cualquier opción que quieran realizar. ¿Cómo lo hacemos? Dándole clic con el botón derecho y escogemos Vista Diseño. Y mire, llegamos nuevamente al diseño de la tabla que estábamos creando. Y ustedes pueden observar ahora sí que ID catálogo tiene una llavecita aquí al lado izquierdo. ¿Y qué quiere decir? Que ese campo nunca se va a repetir y va a ser autonumérico. Si yo le doy doble clic en la tabla catálogo, me va a generar como que si fuera una hoja electrónica en Excel. Miren, ahí está. Y voy a ir colocando palabras, por ejemplo, como teníamos en el formulario, si ustedes recuerdan, teníamos A y T. Entonces vamos colocando en nuestro formulario A y T. ¿De qué se refería el AIT? El AIT dice que es un accidente isquémico transitorio. ¿En qué fecha lo vamos a registrar? Que la fecha de hoy es 14 de diciembre del 2022. Y vamos a dejarle pendiente lo que es la foto y lo que es el vínculo. Bien, entonces, si ustedes pueden ver, ya automáticamente el ID catálogo me puso un número 1. Yo lo único que hice fue colocar la palabra, la descripción y la fecha. Y así ustedes pueden ir llenando más registros en esta tabla. Pero la idea no es hacerlo aquí en la tabla, sino es hacerlo por un formulario, que es el próximo video que vamos a visualizar.